La nutrición enteral. Vamos a ver en este vídeo cuál es la nutrición enteral, qué es la nutrición enteral, así como las distintas formas por las cuales podemos administrar este tipo de nutrición. ¿Qué es la nutrición enteral? Es una técnica de soporte nutricional por la cual se aportan sustancias nutritivas directamente al aparato digestivo. Generalmente se realiza mediante una sonda específica implantada bien por vía nasal o por vía percutánea. También podemos considerar como nutrición enteral la administración por vía oral de fórmulas líquidas de composición químicamente definida. Las indicaciones de esta nutrición enteral las tenéis ahí a continuación. Como dice, está indicada en pacientes que no pueden utilizar la vía oral o tienen limitaciones en su uso. Generalmente las vamos a administrar en el anciano frágil, aunque no en las fases terminales de la enfermedad. Se administran también en procesos de desnutrición y malnutrición en el anciano, en enfermedades neurológicas que impiden o dificultan el proceso deglutorio, como pueden ser las demencias de tipo Alzheimer, pacientes con úlceras por presión o con riesgo de desarrollarlas por una situación de desnutrición o malnutrición. Y también las podemos utilizar en pacientes con una desnutrición, en pacientes con una insuficiencia renal crónica, bien en prediálisis o que están en tratamiento con diálisis. ¿Cómo hacemos esta administración de la nutrición enteral? La llevamos a cabo mediante sondas nasoentéricas, las cuales son adecuadas para periodos cortos de tiempo, generalmente periodos no más allá de 8 semanas. Y tenemos que tener en cuenta que este tipo de sondas nasoentéricas debemos evitar su uso en pacientes con demencia severa o en fase terminal de enfermedades. Para administrar nutrición enteral, utilizamos estas sondas nasoentéricas. Estas sondas nasoentéricas las podemos clasificar en sonda nasogástrica, sonda nasoduodenal o sonda nasoyeyunal, que a continuación pasaremos a clasificarlas y definirlas una por una. Este vídeo es muy interesante para que lo veáis porque hace referencia a este tipo de sondas nasoentéricas. Sonda nasogástrica. ¿Qué es una sonda nasogástrica? Una sonda nasogástrica es aquella que se coloca a través de las fosas nasales por el esófago hasta el estómago. Son sondas que son temporales y son poco invasivas. Recordad que hemos visto que el periodo en el cual podemos utilizar este tipo de sondas no es más allá de unas 6 o 8 semanas. Se utilizan en ancianos con buen nivel de conciencia y un aparato digestivo funcionante. Existen dos tipos de sondas nasogástricas. La sonda Levy, que es una sonda con una luz con perforaciones próximas al extremo. Su composición suele ser de látex, polivinilo o polietileno. Son sondas poco duraderas y generalmente se cambian cada 21 días. Por otro lado, tenemos las sondas de Salem. Estas sondas son unas sondas de doble luz cuyo tubo más ancho drena los contenidos al estómago. Por otro lado, tenemos las sondas nasoduodenales. Las sondas nasoduodenales son aquellas que se introducen por las fosas nasales hasta el duodeno. Se utiliza en ancianos con riesgo de aspiración. Tenemos varios tipos. Entre las más destacadas tenemos la sonda Miller-Abbott, que como veis ahí es una sonda que mide unos 3 metros de largo y como característica importante es que el conducto de succión es pequeño y fácilmente se obstruye. Por otro lado tenemos la sonda de Cantor, que tiene una luz única más amplia que la de la sonda anterior.
y es el mejor tubo largo para uso prolongado. Por otro lado, tenemos las sondas nasoyeyunales. Es una sonda que se introduce por las fosas nasales y por el yeyuno hasta llegar hasta la sección media del intestino. Se utiliza en ancianos que no toleran la alimentación en el estómago, bien por alteración de la motilidad gástrica, como pueden ser los vómitos intensos. Este vídeo también es muy interesante, en el cual nos hace una recopilación de los tipos de sondas, los cuales hemos visto a continuación. Por último, tenemos la sonda PEG. ¿Qué es la sonda PEG? La sonda PEG es una sonda que se coloca mediante una intervención quirúrgica por el médico mediante un acto quirúrgico o endoscópicos. Son unas sondas especiales que suelen tener en su extremo distal un pequeño balón relleno que impide que ésta se salga del estómago o del intestino. Este tipo de sonda es la vía de elección en nutriciones enterales duraderas, es decir, en nutriciones duraderas más allá de 6 u 8 semanas. Tenemos que tener una serie de recomendaciones muy importantes respecto a este tipo de sondas. Se debe limpiar diariamente la parte externa de la sonda con una torunda, bien con agua tibia y jabón suave. Y es muy importante aclarar bien y secar bien la zona. Importante también que después de cada nutrición que nosotros administremos, o bien mediante la administración de medicamentos, se infundirá por la sonda unos 50 mililitros de agua para limpiar bien la sonda y que no quede ningún resto de medicación o de alimentación, la cual nos pueda obstruir la sonda. Importante también que para la administración tanto de alimentación como de medicación deberemos incorporar al paciente en posición semi-Fowler. Recordad, la posición semi-Fowler es aquella en la que el anciano colocamos en 30 a 45 grados. Pues bien, deberemos incorporar al paciente en 30 a 45 grados antes de la nutrición, y esto es importante, mantener en esa posición posteriormente mínimo durante 1 hora. Por otro lado, deberemos también comprobar todos los días que el soporte externo no oprima la piel del paciente, llegando a producir algún tipo de herida o de úlcera.